¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión número 7, a la descripción, a la explicación de la actividad número 7 de nuestro curso de Lengua y Literatura 3. Entramos ya a la recta final del semestre, nos quedan 3 actividades para concluir con el curso y comenzamos pues ya a realizar, más bien a recordar y a utilizar las herramientas que hemos estado viendo a lo largo del curso, el caso de las fuentes de referencia, el caso de del tipo de textos, el caso de la cita textual, ¿no? Que fue la última actividad que aprendimos a hacer antes de salir de vacaciones, y hoy vamos a trabajar con un tema en particular que tiene que ver con la ficha de resumen. Es decir, cuando yo hago una investigación, puedo utilizar la información que encuentro para esa investigación de dos maneras. Uno es citándolo textualmente y otro es utilizando mis capacidades de resumen, de síntesis, para sintetizar o resumir, pues valga la redundancia, la información a la cual he accedido. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de la manera, del método que vamos a utilizar para parafrasear, para resumir, para sintetizar las ideas que encontramos dentro de determinados textos. Es decir, cuando yo hago una monografía, utilizo información que va a ser citada textualmente, tal como la encuentro en el documento donde he revisado esa información, pero también es probable que encuentre un documento muy grande que no pueda citar totalmente porque tiene 5 cuartillas, ¿no? Entonces, lo que yo hago en esos casos es leer el documento, encontrar la información más importante dentro de ese documento y expresarla con mis propias palabras, a pesar de que esté haciendo una ficha de resumen, ¿sí? De que esté parafraseando esa información, tengo que poner pues la referencia de dónde estoy obteniendo esa información. Entonces, vamos a ver que de entrada definimos qué es una ficha de resumen. Una ficha de resumen también es conocida como una ficha de estudio. Es una herramienta de investigación en donde se recogen todos los datos principales de un tema o de un texto a estudiar. En esta constan las ideas principales del tema y también las referencias, por ejemplo, de donde hemos sacado los datos. Entonces, una ficha de resumen lo que tiene es los datos principales, las ideas principales, el contenido principal, ¿sí? De un texto o de un fragmento de un texto que yo he leído, pero que no puedo citar textualmente. Y entonces lo que hago es recupero lo más importante, lo escribo con mis propias palabras y eso es lo que voy a incluir dentro de la ficha, además de poner la fuente de donde estoy obteniendo esa información. Es decir, no importa que no lo esté citando textualmente, si esa información no es algo que yo conocía previamente y de lo cual puedo asignarme la autoría, tengo que decir de dónde lo estoy sacando. En este sentido tengo que hacer la ficha de referencia. ¿Qué es la ficha de referencia? Pues la ficha en donde pongo el autor, el título del documento, la fuente de donde estoy obteniendo ese documento, sea un libro, sea un sitio de internet, y en el caso de los documentos de internet en específico, la fecha en la que consulté precisamente esa información, ¿no? ¿Qué es lo que hago con un texto al momento de elaborar la ficha de resumen? Pues voy a identificar ideas principales, ¿no? ¿Cuáles son las ideas principales? Son aquellas que están constituidas por la información más importante que se expone en un texto, ¿sí? Generalmente cuando leemos nos damos cuenta que puedo identificar el tema y puedo identificar lo principal que se propone con respecto del tema. Eso es la idea principal. También nos ayudan a identificar los datos y detalles más relevantes en cada uno de los párrafos del texto a resumir. Es un método, pues, me enfrento a un texto, lo que hago es leer cada uno de los párrafos, identificar cuál es la idea principal que se expone en cada uno de esos párrafos. Recuerden que el párrafo es una unidad de sentido, que quiere decir, se plantea una idea y se desarrolla. Entonces, ¿cómo funciona en el momento de que yo hago la ficha de resumen? Tengo que identificar esa idea principal, esa idea que le da sentido al párrafo. Entonces la ubico, la subrayo o la escribo aparte y eso es lo que me va ayudando a tener claras cuáles son los datos más importantes, las ideas más importantes que se están expresando dentro del texto que estoy leyendo. Finalmente, subrayo esas ideas y datos dentro del texto que analizamos, una técnica pues para poder ubicar rápidamente esa información.
insisto, la podemos subrayar dentro del texto, si está en nuestras posibilidades, o la puedo anotar, ¿no? La forma de anotar pues depende de las herramientas que esté utilizando. Si estoy utilizando herramientas escritas, pues mi libreta o algo así, pues entonces escribo en mi libreta esas ideas para después procesarlas. Ojo, la ficha de resumen no se trata solamente de copiar las ideas y ponerlas una detrás de otra, no. Se trata de que identifico los datos principales, las ideas principales, las leo, las comprendo y entonces sí las expreso con mis propias palabras. Y esa expresión con mis propias palabras es el resumen del texto que he leído y por lo tanto constituyen la ficha de resumen. Una forma de ubicar o de poder procesar de manera más eficiente esa información es que a partir de los subrayados y las notas que yo he hecho de ese texto que leí, los leo en voz alta, ¿sí? Leo cada una de las ideas en voz alta, me aseguro de que estoy comprendiendo la información que se está expresando ahí, ¿sí? Veo cuáles son los datos de los cuales no puedo prescindir, es decir, los datos que le dan sentido al texto que he leído, y después de que he hecho todo eso, pues entonces sí me pongo a escribirlo, ¿no? Me pongo a escribir el texto de tal forma que si yo leo ese párrafo o esa síntesis que he hecho, entiendo el contenido más importante del texto. Quien lo lee no tiene que ir a leer todo el texto, sino que dice, esta es la síntesis, este es el resumen, a ver, ¿de qué trata? Me entero de qué trata el texto. ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son los elementos principales? Los datos principales que ese texto tiene. Entonces, podemos utilizar esa técnica. Veo mis subrayados y mis notas, las leo en voz alta, las entiendo y después escribo, ¿no? El resumen a partir de esas ideas principales. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Hay que procurar que todo el texto tenga coherencia. Es decir, que no parezca lo que había dicho en un principio, que pegué una idea detrás de la otra, porque muchas veces cuando hago eso el texto no tiene sentido. El lector no puede discernir cómo se relaciona una idea con la otra, una oración con la otra. Entonces sí tengo que cuidar que se lea como un solo texto, que se lea como una síntesis, como un resumen. Y por supuesto que considere todos los datos que están expresados dentro del documento, ¿sí? Que no deje fuera cuestiones importantes, información importante de lo que se ha leído. Y bueno, para finalizar la redacción de esa ficha, tengo que incluir la ficha de la fuente donde he obtenido la información, es decir, la ficha bibliográfica, el autor, el título del texto, el sitio de internet de donde se ha obtenido tal documento, etcétera, ¿no? Y lo pongo hasta abajo con la forma de la ficha, que si no sabemos o no nos acordamos cómo se escriben esas fichas, pues nos vamos a los apuntes de la sesión 3, de la sesión 2, perdón, y veo si mi texto es un texto de internet, entonces voy a checar cuáles son los elementos que constituyen la ficha de internet: el autor, el título del documento, el link del sitio web donde está hosteado ese documento y la fecha de consulta, que es muy importante porque es probable que ese documento se haya modificado desde que yo lo leí hasta que lo estoy citando, ¿no? Entonces, si no tienen, insisto, si no tienen muy claro cómo se hace esa ficha de referencia, pues vayan a la sesión 2 a ver los ejemplos y los mismos ejercicios que ustedes ya debieron haber realizado. Y cabe la aclaración aquí. Una cosa es la ficha de resumen y otra cosa es la ficha de referencia. La ficha de resumen es precisamente el resumen o la síntesis de los datos e ideas más importantes que estoy extrayendo de la lectura de un texto. La ficha de referencia es la ficha de fuente, es decir, los datos de la fuente donde he obtenido pues esa información que estoy resumiendo. Entonces son dos cosas distintas. Ficha de resumen, la información como tal. Ficha de referencia, pues la credencial de la fuente que consulté para realizar ese resumen. Aquí está, esto es lo que me tienen que entregar esta semana. Les voy a poner un texto dentro de la plataforma, un texto que ustedes tienen que leer, tiene que ver con el plagio y con la manera en cómo el plagio se identifica dentro de las investigaciones. Hay que leerlo completo, hay que subrayar las ideas principales, hay que ponerlas aparte, hay que leerlas en voz alta, hay que comprenderlas, hay que procesarlas, entonces hay que escribir algo parecido a eso que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene la ficha de resumen? El resumen como tal. En este caso voy a hacer
la ficha de resumen de la clase de hoy, ¿sí? Esto es la síntesis de lo que hemos explicado en nuestra sesión número 7. Dice, la ficha de resumen es una forma de sintetizar las ideas y datos más importantes de un texto. Para realizarla se debe leer el texto a resumir con mucho cuidado, además de subrayar las ideas y datos que nos parezcan importantes. Después se lee en voz alta lo que hemos subrayado y se escribe con nuestras propias palabras las ideas y datos principales que se exponen en el texto. Debemos cuidar que la ficha final tenga coherencia y no modifique el mensaje que se transmite en el texto original. Al final, debo poner la ficha de la fuente del texto utilizado. Como en este caso, voy a poner ahí una ficha de referencia, Raquel X, un texto que se llama Fichas de Resumen, que se encuentra en una página web que es como hacer un ensayo bien.com, /fichas de resumen, que fue consultado el 2 de noviembre del 2020. Entonces, esto es lo que ustedes me tienen que entregar como tarea para esta semana. El resumen del texto que les voy a dejar en la plataforma, junto con la ficha de referencia, es decir, la ficha bibliográfica, la ficha de fuente de ese texto que hemos leído, ¿no? Y bueno, esas son las indicaciones para esta semana. Nos vamos acercando, como les decía al principio del video, a la parte final de nuestro curso, por lo cual ustedes ya tienen que ir pensando el tema sobre el cual van a desarrollar su texto monográfico. Lo que vamos a entregar al final del semestre es una monografía. Entonces vayan pensando pues cuál es un tema que les interese, del cual tengan conocimiento y al cual vamos a aplicar pues esta investigación y estas herramientas que hemos estado viendo. La realización de fichas de fuentes, la delimitación de los temas, etcétera, ¿no? La redacción de citas textuales y la redacción de fichas de resumen y cómo todo eso lo vamos a integrar, que son la explicación la tendremos en las próximas clases, pero no está de más que desde este momento ustedes ya estén pensando, por ejemplo, el tema que elegirán para realizar su trabajo final. Nos queda un mes y cachito de actividades, entonces vayan ya mentalizándose en que el semestre y su posibilidad de cubrir la materia pues se encuentran cada vez más cercanos. Entonces, es todo lo que tenemos para hoy. Espero que la explicación les haya sido de utilidad y les sirva para realizar la actividad. Si tienen problemas para hacerlo, para concluir con la actividad, para realizarla, recuerden que estamos teniendo sesiones de asesoría con ustedes todos los jueves a las 2 de la tarde, ¿sí? Para quien tenga dificultades para realizar las actividades, tiene que agendar la asesoría y entonces nos conectamos y explicamos aquellos elementos que no sean claros o que no hayan sido comprendidos a cabalidad. Sin más, sigamos trabajando. Parece que regresamos a actividades presenciales a partir del próximo semestre. Por lo mientras lo tendremos que terminar así. Sigámonos cuidando y mucha suerte. Sigamos trabajando también. Hasta luego.